¿Cómo se origina, de cómo se origina el castellano? A ver, ¿alguna idea de ustedes de cuál es el origen del castellano? ¿Se acuerdan? Yo voy a tomar en consideración, tengo mi registro al costadito. ¿Se acuerdan de cómo se originó el castellano? ¿De dónde? ¿Quién lo trajo? ¿O cuál fue su origen antiguo? Cao Pariona, de Castilla, muy bien, del latín. Excelente. Del latín hablado, muy bien, el latín hablado, pero no es el latín hablado, ¿eh? Es el latín de otro tipo. Es el latín vulgar, exacto, muy bien. Originaria de Castilla, es correcto, por eso tiene su nombre castellano. Buena, buena. Entonces, algo se acuerda, chévere, campeones. Entonces, muy bien, Apariona, muy bien, chicos. Para poder hacerlo mejor, vamos a dividirlo en tres momentos, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, un rato voy a silenciar. Creo que han jalado el inodoro. Ya, parecía. Muchachos, vamos a dividirlo en tres momentos así violentos. La historia de castellano la dividimos en un sustrato, un estrato y un superestrato. El sustrato es conocido con todo lo que son los pueblitos antiguos, el estrato es con el latín en sí mismo y el superestrato con las lenguas que aportan al futuro castellano. ¿Sí? Entonces, empecemos en el sustrato, que es la base primera. Bien. Como ustedes recordarán, bueno, antiguamente el castellano no existía todavía, pero lo que sí existía era este pedacito. Esto es Europa, un pedacito de Europa. Porción de tierra que sale al mar, península. Esto es la famosa península, si te acordarás. ¿Qué península es? ¿Te acuerdas? Y acá está. Es la famosa península ibérica. Excelente, Zulka. Ahora, en esta península ibérica van a ser nuestro castellano. Oh, profesor, o sea que el castellano viene de Europa, sí. En la antigua Europa no existían todavía los países, pero lo que sí existían eran pueblitos antiguos, como los íberos, como los celtas, tartesios, vascos, fenicios, cartagineses, griegos, o sea, oh, profe, pero Grecia no está ahí, pues Grecia está por el otro lado. Ya, lo que pasa es que invadieron. Así como en tu barrio hay invasiones, vienen de otro lado, de Jicamarca, así de todo lado. Igual, la península comenzaron a invadirlo. Los pueblos antiguos originarios eran los tartesios, los celtas, los íberos, los vascos, pero estos de aquí comenzaron a venir de otros lados. Entonces, el primer instante es este, ¿no? En la antigua península ibérica habitaban pueblos antiguos. Ellos comenzaron a agruparse, se comenzaron a invadir entre ellos mismos. Cada uno mantenía su lengua, sus costumbres, ¿sí? Todo está, se puede decir tranquilo, cada uno con su espacio. Hasta que, esto vamos a dejarlo para después. Hasta que llegan a invadir otro pueblo más fuerte. Profesor, ¿cuál es el pueblo más fuerte que llega a invadir a ese espacio de la península ibérica? ¿Se acordarán? Ellos. ¿Quiénes llegaron a la península ibérica? ¿Romanos? Los romanos, ¿no? Como diciendo, no, ¿sabes qué, compadre? Si yo necesito espacio para vivir, porque la parte de donde ellos vivían, que era la parte, literalmente la de Italia nada más, era muy chiquita. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a expandirnos. Y nace el Imperio Romano. La palabra imperio, así como imperio incaico, o sea, imperio es grande, ¿sí o no? De ahí por eso digo, el imperio incaico alucina, pues, ¿no? Éramos todos Sudamérica, literalmente. Ya, el imperio romano fue esto. Llegan los romanos y ¿sabes qué? Quiere un pedacito de la península y se agarran todo. Alucina, mira, no me deja pintar esto, ¿por qué no me deja pintar?
Hoy no puedo pintar. ¿Me han prohibido? ¿Quién me ha prohibido pintar? Chicos, soy yo, no sé, no sale ni una marca, ¿no? Avísenme, ¿salen marcas? Estoy dibujando, no sale nada, ¿no? Nada. Me han deshabilitado hasta no me o es el nuevo Zoom. No creo, ya. En fin, lo voy a borrar después. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos llegan y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero un pedacito, compárteme un pedacito. Y tarán, se agarran toda la península. Y como tú recordarás, en esta península habitaban pueblitos antiguos. ¿Cuáles eran esos pueblitos? Vamos a ver otra vez. Espérate. A ver si de acuerdo, memoria. Estaban por ahí te dije algunos, los fenicios, muy bien. Los fenicios, los griegos, muy bien, Grecia. Fenicios, los vascos. Sale fea la letra, perdón. Los celtas. Los cartagineses, muy bien. Los fenicios ya me dijeron por ahí. Aunque los fenicios ya abajo no importa. Los tartesios, excelente. Pueblos antiguos que en verdad se tiene poco conocimiento y acá estamos los íberos, ¿no? Perdón por la letra, no puedo hacer una mejor letra porque esto no me está permitiendo, no sé por qué. Entonces, chicos, estos pueblos, son invadidos por Roma. Y tú y yo sabemos que Roma destruía o asimilaba. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo tu esposo Panchito? ¿Roma destruye? Ah. Un romano, al igual que un griego, era muy inteligente. Entonces, ellos sabían que destruir no aporta. Que entonces, ¿qué hacían? Asimilaban, consumían. Entonces, estos compadres no los mataron completamente, sino asimilaron algunas costumbres y las combinaron a ellos. Durante este tiempo, pues no, vamos a verificar que uno de los pueblos que tú mencionas acá, mira, están íberos, celtas, vascos, griegos, fenicios, cartagineses. Ellos dan unas particularidades al futuro castellano, pero lo que me interesa resaltar es esto. Los vascos tienen un detalle. Los vascos no se dejan invadir. O sea, si a ti yo te pregunto en el examen, o ahora que vas a dar un temático seguro, ¿cuál es el pueblo que al final de esto no se dejó invadir? Fueron los vascos. Hasta el día de hoy, mantienen su lengua antigua, obviamente ya mejorada, que es el euskera. Ellos no se dejaron asimilar, en cambio los demás sí fueron asimilados. ¿Sí? Ahora, sigamos con los latinos, con los romanos. Pues los romanos llegan, invaden la península y obviamente tienen que mandar su lengua. Deciden que en toda la península se hable una sola lengua y su lengua va a ser el latín, del cual íbamos a encontrar dos clases, latín culto y latín vulgar. Como en todo lugar, ¿no? Pues, profesor, ¿quiénes hablaban latín culto? A ver, te he puesto una imagen para que me digas quiénes. Sería como que no sepas. Que es el colmo que no sepas. ¿Eh? Perdón, ¿cuál es? ¿Quiénes hablaban? La clase alta. ¿Y a quién hace? Siena, no me puede decir quién es. Tom, no puedo. Muy bien, campeón. Obviamente,
Solamente para el ejemplo puede servir este caso, porque voy a nunca más. Los patricios, ahí está, Patricio Parodi. Mejor hubiese puesto Bob Esponja, ¿no? Era más productivo, pero no. Claro, sí, pero puse este salvaje. Los patricios, la clase noble, el clero, los emperadores, ellos hablaban el latín culto. Y el latín vulgar, pues no, como siempre, el pueblo, la gente, los soldados. Ah, ya, profesor, bacán. Entonces, hasta donde usted me dijo, el latín invadió toda la península, asimiló varios pueblos, los vascos no se dejaron, y ese latín, como se habló tanto, campeones, se habló tanto, se dialectizó y se convirtió en latín culto, en latín vulgar. Ah, profe, bacán, pues. Disculpe, no puedo ver la pantalla, está compartiendo. Sí, a ver, voy a volver a compartir, ¿ya? Seguro porque puse Patricio se malogró. Ahí ven, chicos. Avísenme, confirmen, por favor. Sí, profesor. Bacán. Ya, entonces, mira, me salió mi línea, ya está saliendo las líneas. ¿Sí? Qué interesante es darnos cuenta que más adelante estos latines que se dividieron iban a dar origen pues al castellano, ¿no? El latín vulgar, que es un latín que dominaba el pueblo, hizo lo siguiente, ¿no? Que, mira, más adelante, en español usamos la palabra aprender. En el latín vulgar, aprender era aprendere. Y miren el latín culto. Dicere. Por ejemplo, en el español o castellano es batalla el día de hoy. En el latín vulgar era batalla. Y en el latín culto era pugna. Entonces vamos dándonos cuenta de que el latín vulgar iba a dar origen más adelante al castellano que tú y yo manejamos. Oh, profe, no manches. Ah, chapas. Latín culto, sermo nobilis, sermo la nobleza, y latín vulgar, sermo vulgaris. ¿Está? Chévere, profesor. Deja Patricio Parodi. Vamos a borrar lo que no va. Un momentico. Ya está. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Por el momento, Roma vivía bonito, todo tranquilo. Hay unos datos del latín que yo creo que sería bueno dárselo a algunos, pero no es obligación, no viene en el examen. Ya dijimos que el latín se dialectiza, dialectizarse que se divide. Luego de ahí va a dar origen a las lenguas romances. Chicos, es una lengua muerta. ¿Cómo es eso? Ya no tiene hablantes. Chicos, si no tiene hablantes, ¿pueden aparecer nuevas palabras latinas? Pero una consulta, ¿no se enseña latín o se enseña latín o no se enseña latín? Sí. Sí, se enseña latín. En las universidades se enseña latín. Oh, profe, ¿pero eso para qué me sirve? Bueno, los sacerdotes tienen que estudiar latín, obligado. Y nosotros los que son de comunicación y lenguajes. Para los nombres científicos, la taxonomía, correcto. Exacto, Tom, muy bien. Buen razonamiento. La sintaxis de latín era así, ¿ya? Nominativo, genitivo, vocativo, acusativo. Eso no te preocupes, no es momento de... Aportó en un periodo de un 70% al castellano. Tiene el mayor porcentaje. O sea, las palabras mayores son del latín. Ah. Acá hay unos datos interesantes. Solo esto también queda para nuestro ejemplo. No te preocupes, pero es para que te des cuenta más o menos cómo el latín evoluciona al castellano. Por ejemplo, antes en latín había la palabra fermosa.
Fermosa. Pero ¿qué pasó con la H? Perdón, la F se convirtió en una H. ¿Me entiendes? Ya no es fermosa, ahora es hermosa. Eso se llama aspiración. Por ejemplo, folia es, no todo, fola no, mucho cuidado, no todo es ese. Folia se convirtió en hoja. Por ejemplo, fumo, que sí existía, ¿en qué se convirtió? Fumo, ¿en qué se convirtió? En humo, correcto, pues. Por eso fumar es la acción de botar humo, pues. Oh, profe, no manches, ya sí, pues. También hubo monoptongación. ¿Qué es esto, no? Las vocales AU se convirtieron en O. Por ejemplo, toro del castellano, ¿cómo era en latín? Toro. ¿Cómo era en latín? Sí, tú lo sabes. ¿No te das cuenta? Toro en latín era Tauro. Oh, profe, no manches. Sí. Lo que pasa es que la AU se convirtió en una O. A ver, tú eres inteligente. Castellano, oro. Cambiaba la primera a todo lo que es la AU. Oro es oro, claro, en el latín no se dice oro, se dice aurum. Lo que pasa es que la terminación se le pone siempre para hacer las combinaciones, pero también se mantiene también a veces la A o la O. Aurum es oro, igual que taurum, pero también podemos hacer el cambio con auro, no hay problema. Exacto, por eso es AUNT. Exacto, Reyes. ¿Sí? Oh, profe, no manches. Claro que sí. Vamos a continuar. Por ejemplo, también ocurrió lo contrario. O sea, si acá el diptongo se convierte en uno, acá uno se convierte en diptongo. Es la diptongación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, has escuchado esto, ¿no? Certum. Al castellano, ¿cómo sería? Cierto, exacto, pues. Exacto. Hoy no manches, va a terminar la reunión. Entonces, va bien. Así se maneja. Así se maneja. Vamos a una más. Dice, ocurre palatizaciones, los sonidos y, ñ, che. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, antes se decía tecto o tectum. Entonces, ¿qué pasó con esto? Este sonido se convirtió en techo. Aparece la che. O profe, por ejemplo, pecho. ¿Cómo era el latín? Pectum, exacto. Por eso es que, ¿cómo se llama la parte de tus pechos? Cuando haces, ejercitas los, gracias, los pectorales, pues. Exacto. También como dice, ¿no? Fluvia, la PL se convirtió en una L. Lluvia. ¿Ves? O sea, aparecen esos sonidos, la che, la ñ y la L. No sigamos diciendo algunas cosas. Hay más cosas, vuelvo a repetir, pero no es la sesión de vida porque no vamos a matar con el tiempo, así que no la voy a preguntar más. Solo es para que conozcas un poquito. Pues. Bien. En tanto, muchachos, llevamos bonito. El latín está dominando toda la península. Todo está bonito
hasta que llegaron ellos, los más ricos, los más bonitos, los más guapos, altos, 1,90 m, blancos. ¿Quiénes llegan, chicos? BTS. Llegan los bárbaros. No, BTS ni siquiera son blancos, son amarillos. Llegan los bárbaros. Pero ¿cuáles son esos bárbaros que llegan? ¿Quién cree que son esos bárbaros que llegan? Míralo, míralo. Bravazo, ¿sí, no? 1,90 m. ¿Qué pueblo crees que son ellos? Rubios. Ahí con pinta de pirañón. ¿Qué pueblo bárbaro? Porque recuerda que Romano le decía bárbaro a todo extranjero. ¿Quién crees que era? Bien, exacto. Los hunos. Había unos. ¿Qué más? A ver, historia. Los unos y los otros. Oye, tu profesor de historia se llama Sara. ¿Qué más, pues? Hititas no, está muy antiguo ya. Los francos, correcto. Los sajones, ya. Las que mezclan a todos, ya. Ostrogodos, visigodos. Exacto, todos los godos, ¿no? Sí, en verdad llegan varios pueblos. Llegan varios pueblos. Pero el pueblo que más llega, con más furia, son estos que tú ves acá. Mira. Los que con más furia se agarran todo son los visigodos. Obviamente que había más, ¿no? Había más, pero mira los visigodos, mira. Se agarran casi todo, pues. Entonces, un visigodo, que en lo actual sería, pues, no un descendiente de los alemanes, perdón, el ascendiente de los alemanes, estos compadres eran matones, trajeron todo, dominaron la península y se pelearon con los romanos, ¿no? Estuvieron un tiempo. Esos son los invasores bárbaros. Exactamente, recuerda el pueblo visigodo. Ellos tienen su lengua y su lengua se va a llamar el gótico. Por eso se escucha por ahí gótico, ¿no? Y sin embargo, acá tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Dice, llegaron los vándalos, alanos, suevos, visigodos, pero estos últimos invadieron con más intensidad. De ahí vamos viendo lo siguiente, que conviven junto con los romanos y los pueblos que están ahí tienen lenguas que ya se van mezclando. ¿Qué lengua se está mezclando actualmente con el gótico? O sea, perdón, en ese tiempo que estamos en esta clase. ¿Qué lengua se está mezclando? El latín. Pero el latín ya tenía mezclas, ¿sí o no? O sea, el latín ya tenía mezclas de los pueblos anteriores. Ahora más los visigodos. Es una chanfainita. Entonces van saliendo una mezcolanza fatal. Chicos, todo iba bonito. Estaban invadiéndose ya latinos con visigodos, con mayor intensidad, los bárbaros germánicos, hasta que desde otras partes del mundo llegan buscándole un poquito de las paz. ¿Quiénes son? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes crees que quieren invadir? Alibabas, acuérdate, ¿no? El que vende saguarma en la esquina. Ellos comienzan a llegar, ¿no? Comienzan a llegar. Cristian Cueva con Carrillo llegan. E invaden. En el año 711, Cristian Cueva y todos sus amigos de Qatar, de los árabes, pues llegan, mira, con sus pintas bonitas,
Llegan a invadir. Ahí está, mejoró, mira. Ajá, cambiaste la cara. Ya. Llegan, chicos, los árabes. Y los árabes comienzan a invadir las penínsulas y se pelean contra los visigodos. Obviamente tú y yo sabemos quién va a ganar. Penosamente, la historia ha demostrado de que el pueblo educado gana siempre. Entonces, ¿quién era más educado, no? El pueblo árabe es más educado. En cambio, los germánicos, los visigodos, eran más de robar, más de quitar, más de saquear. Eran un poquito más incivilizados. Pero bueno, en su paso por la península nos dieron palabras. Por ejemplo, ¿no? Jabón, espuela, yelmo, orgullo, guerra. Si te das cuenta, son nombres fuertes. Falda, escudo, banda, robar, lo que tú es. Nombres como Rodrigo, Rosendo, Elvira. Apellidos como Pérez. Estas palabras pasaron al castellano, pero ¿fueron de quién? De los visigodos. También nos regalaron el uso de artículos. Por ello decimos la casa, el carro. Y la voz pasiva, cuando tú haces que algo reciba. Por ejemplo, Belén roba galletitas. Pasiva, las galletitas son robadas por Belén. Eso lo dieron los visigodos. Oye, profesor, ¿y los árabes? Ya, los árabes es un momento especial. Porque mira el tiempo. Estos compadres se agarran la península bonita que tú tenías. O sea, todo esto se lo agarran los árabes. Todo se lo agarran. Y en su paso, ¿cuánto dura su paso por la península? Alucina. 711 a 1492. Son literalmente 8 siglos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál crees que es la segunda lengua que aporta más al castellano? Ah, la lengua arábiga. Exacto. ¿No has escuchado? Chicos, los números que tú escribes